Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy con ustedes aquí presente. Soy Blanca Rosa Calero. En este caso vamos a hablar sobre la unidad número 1. De forma general vamos a abordar lo que son conceptos, características y la posición doctrinaria, así como la naturaleza jurídica de los diferentes títulos, valores en este caso. Aquí, como les implicaba, los objetivos de estos contenidos temáticos que vamos a abordar de forma general, iniciando por la sesión de hoy, ¿verdad? Que es la número 1, porque de forma consecutiva iremos explicando con más detalle cada uno de ellos. ¿Cuáles son los objetivos a abordar de esta sesión de clase? Que ustedes conozcan de forma general qué es lo que dice nuestra ley de títulos valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la doctrina, las diferentes posiciones doctrinarias de los títulos valores? Que esto está apoyado con otro archivo PDF, ¿ya? Donde ustedes complementarán su información. Entonces, de forma general, ustedes van a conocer los conceptos doctrinarios, así como lo que dice nuestra ley de títulos valores, cuáles son las características principales que en ellos se determinan. Vamos a analizar cada uno de los títulos valores, en este caso, en el que son parte del derecho mercantil, ya que estamos hablando que esta clase corresponde a Derecho Mercantil 2. Vamos con el objetivo que ustedes tengan el conocimiento y puedan identificar cómo está regulado y para dónde va ahora la nueva posición con relación a la parte de los sistemas de pago electrónico, ya que en su gran mayoría tenemos emisión de títulos valores de forma electrónica que son válidos y regulados en este caso por el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, además de lo que dice la ley especial, que lo iremos abordando poco a poco. Aquí tenemos conceptos doctrinarios de lo que dice y tradicionalista, de lo que hablaba la ley el concepto de títulos valores, ya que los doctrinarios no de una sola manera tomaron la decisión de establecer el nombre, como decir, o qué es lo que conlleva un título valor, ¿ya? Porque tenemos que en algunas legislaciones hablan de títulos de crédito, hablan de bonos de crédito, ¿ya? Y con ello, lo que es importante que ustedes manejen es cómo a través de la historia o la doctrina los diferentes estudiosos en esta materia, los doctrinarios, hacen valoraciones y criterios que fueron tomados en cuenta en legislaciones de otros países, así como en nuestra legislación, ya que está bastante homologada con relación a la de otros países, ya con el objetivo de facilitar lo que es la parte comercial, ya mercantil en este caso, porque ese es el objetivo cuando se emite un título valor, ya ese es lo importante, porque sirve un instrumento de traslado de dinero y un instrumento de crédito corto y a mediano plazo, ¿ya? Aquí tenemos que Cabanela define el concepto de título valor. Dice que el título es el instrumento, un crédito, y es necesario hacer efectivos los derechos conferidos en él, ¿ya? En tal crédito. Circula de forma autónoma de los actos que haya dado origen a su creación o transferencia y tiene el valor y el efecto que la ley le atribuye a la literalidad de sus términos. Efectivamente,
estamos hablando de un documento, un instrumento de crédito que facilita ya una relación comercial, ya que tiene un valor monetario inclusive, que se puede trasladar de una persona a otra persona, ya, que es lo que se conoce como el endoso, ya. Ese término título-valor dice que proviene del derecho germánico y se fundamenta en el hecho de que todos esos documentos ya son títulos que incorporan un valor económico. O sea, si hablamos del cheque, los títulos nominativos, al portador, a la orden, todos esos documentos se conocen como títulos valores e incorporan un valor económico efectivamente, apoyan a la utilización de dichos términos, ya que trata este documento con ese valor de representar un derecho en vista de que a la hora de un incumplimiento pueda ser exigido, tenga valor ejecutivo, ya como lo establece inclusive nuestra legislación en el CPCN, ¿ya? Asimismo, también tenemos porque es importante, porque sirve como un crédito a corto, a mediano plazo. Continuando, entre las características de los títulos valores tenemos que es de circulación. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un documento que circula dentro de la relación comerciales mercantiles, de los actos de comercio, ya, de las sociedades mercantiles, información que ya ustedes la analizaron y la valoraron en Mercantil 1, ¿ya? Estamos hablando que en este caso se transmite de una persona a otra persona y eso se conoce como el endoso o mediante la entrega material del documento, ¿ya? Si estamos hablando de un título al portador, que estudiaremos con más detalle esos requisitos conforme lo que dice nuestra legislación. ¿Es sustantivamente independiente? Sí, porque cada acto o título de crédito en este caso, que se emite, ya está integrado en el mismo, tiene un valor independientemente perdón, independientemente del acto para el cual se utiliza, ¿ya? Tiene un valor, es sustantivamente independiente, no necesita, uno no condiciona al otro, ¿ya? Un cheque no te condiciona a un título, en este caso una letra de cambio, ¿ya? Entonces, uno no te condiciona al otro, es independiente. Por eso hablamos de que el CPCN, nuestro código, le da valor como título ejecutivo. Hablamos también de la literalidad. ¿Por qué es importante la literalidad? Porque se tiene que establecer el tipo de título de valor, en qué consiste, a quién se va a endosar, el valor, toda la información en cuanto a derechos y obligaciones incorporadas en ese documento, ¿ya? Eso es lo que aparece escrito en el documento y eso es lo que va a generar derechos, ¿ya? Y en este caso es lo que le va a permitir a las partes poder negociar con ese documento. Decimos que hay una incorporación, efectivamente en el documento se incorpora un derecho, ¿ya? Cuando hay una aceptación, hay títulos valores que no requieren de aceptación, ¿ya? Y que con la simple emisión del documento ya otorga un derecho a la otra parte para la exigibilidad, ¿ya? Sin necesidad de tener a veces en mano el documento material, o sea, en sí, ¿ya? Ustedes ven que antiguamente en las plazas públicas, ¿ya? Cómo se comercializaba, cómo se intercambiaba a través de
En este caso hablábamos del cacao, productos, cómo intercambiaban ellos. Entonces, en los mercados, en las plazas públicas. Pero eso no fue suficiente con el aumento del comercio, el crecimiento económico, ya no fue suficiente poder intercambiar productos o en este caso dentro de las relaciones comerciales. Entonces vinieron de qué forma se podía trasladar o establecer ese intercambio de valores, ¿ya? Y que se pudiera legitimar, incorporar, circular libremente y que fuera autónomo inclusive, ¿ya? Por eso vemos que anteriormente, y quizás muchos de ustedes tal vez lo vieron, que las imprentas emitían títulos valores como estilo talonario y los comerciantes lo firmaban, lo rellenaban, lo intercambiaban y luego lo cobraban inclusive, ¿ya? La ley exige un formalismo, ¿ya? Efectivamente, un formalismo en cuanto a requisitos que debe contener ese documento para que tenga valor jurídico y que genere derechos y obligaciones. Debe haber una legitimación, sí, efectivamente, otra de las características, porque es el poder del ejercicio del derecho que tiene el titular o tenedor, en este caso de hacer valer en ese momento, ¿ya? Hablamos de, ¿tiene autonomía? Sí, tiene autonomía en relación a otros documentos, ¿ya? Porque en sí esto se relaciona con la sustantividad e independencia, porque en sí todo lo que contiene ese documento no necesita el condicionante de otro documento para hacerse valer jurídicamente, ya a la hora de un incumplimiento ante la ley o para hacer el ejercicio del cobro, ya del cobro de la obligación conferida en ese documento, ya. Aquí vamos a ver también continuar con esta exposición, siempre vislumbrando de forma general las características, sintetizando todo lo que habíamos visto anteriormente. Por eso decimos que son documentos mercantiles, efectivamente, porque se utilizan dentro de las relaciones comerciales, las empresas, los establecimientos comerciales, los negocios, los bancos, ¿ya? Dentro de la bolsa de valores, inclusive, ¿ya? El mismo Estado emite títulos de crédito, las sociedades emiten acciones, ¿ya? Que constituyen títulos valores. Además de eso, son títulos de legitimación propia, porque en el mismo documento se ejerce lo que es el derecho y la transmisión de ese título. Ahí va establecida en el documento. Tenemos características esenciales como son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía. Decíamos que es autónomo e independiente a la vez, porque el que le dio origen, esto tiene que ver con la relación causal que existe en cuanto al origen del documento. Es descrito porque tiene que ser firmado por alguien y se convierte en un deudor. Ahora tenemos lo de la firma electrónica, inclusive, ¿verdad? Que ya existe una ley de firma electrónica, ¿verdad? Dentro de las nuevas corrientes y exigencias de la ley, ¿ya? Y además de ello, que todo título o valor incorpora un derecho que nace con la creación del título y que puede ser ejercido inclusive por las partes legitimadas, en este caso al tenedor o los beneficiarios de ese título, ¿ya? Lo pueden hacer efectivo, significa ello, ¿ya? El endoso es importante porque aparece ahí la firma mediante la cual se cede ese derecho, ¿ya? Incorporado al título valor. Ustedes ven, por ejemplo, que ustedes pueden emitir
un título valor, por ejemplo, un cheque a su nombre, ¿ya? Para ser cobrado en una institución bancaria, y las exigencias que establece es la identificación del titular de ese título, de ese cheque, por ejemplo, que tienen que poner con su puño y letra la información, ¿ya? En la parte de atrás, que es lo del endoso. Luego, el titular en la parte de enfrente, la información general, pero a la vez también la información de la firma y la información del endosante, ¿ya? Entonces, la persona que va a cobrar ese cheque a la institución bancaria, también el banco le exige que ponga toda la información en la parte trasera, su información de ese título, para que se le pueda pagar. ¿Qué hace el banco? Revisa el estado de cuenta de esa persona que emitió ese cheque para poder ser pagado a esa otra persona, ¿ya? Igual ustedes ven que dentro de las instituciones bancarias, a las empresas a veces se le emiten talonarios de cheque, ¿ya? Y antiguamente también entre las relaciones comerciales, normalmente se emitían talonarios cuando uno aperturaba una cuenta bancaria, talonarios, ¿ya? De cheques solo para rellenar con un número identificado a nombre de la persona, y luego ella endosaba ese cheque, otra persona iba a cobrarlo al banco, el banco hacía el pago de ellos y luego le entregaban, le regresaban a esa persona ya el cheque ya pagado, ya recibía ya el cheque ya pagado, porque también esa persona tenía que hacer un reporte de los números de esos de cheque, ya, que habían emitido en cuanto a su cuenta, ya. Todo con el objetivo de facilitar la relación comercial y la seguridad jurídica, porque esto es lo importante, que conlleve seguridad jurídica, ¿ya? Ahora vemos que esa transacción la podemos hacer directamente electrónica, de una cuenta a otra cuenta, cuando hacemos los depósitos, inclusive la transferencia, inclusive los cheques, ya los títulos valores, que se pueden hacer por medio de transferencia. En cuanto a la naturaleza jurídica de ello, estamos hablando y seguimos afirmando que son documentos de naturaleza mercantil, o sea, dentro del área comercial, ¿ya? Que tienen que tener requisitos formales, sí, por la seguridad jurídica que obedece. Además de eso, hay una facilidad que obedece a una necesidad de circulación, ¿ya? Por un derecho legítimo del poseedor a una prestación de dinero o en mercancía, ¿ya? Entonces sí, y tiene que tener requisitos en base para garantizar esa seguridad jurídica. También decimos que esto tiene que ver la circulación, la facilidad de la circulación de la riqueza, o sea, el comerciante. Si estás en una plaza pública o tenés una actividad, estás para realizar un pago, ¿ya? Entonces, ellos tenían los talonarios de los títulos valores, los rellenaban y los entregaban y después los iban a cobrar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que haces? Agarrar tu teléfono, tener reflejado ahí tu cuenta y hacer la transferencia en el mismo establecimiento. Mandas efectivo, pagar, ¿ya? Con una tarjeta de crédito, o inclusive te dicen, hágalo por transferencia, ¿ya? Y abrís con tu dispositivo y haces la transferencia del valor, ¿ya? El desarrollo de dichos instrumentos es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esto obedece a la facilidad del ordenamiento jurídico
para resolverle a los comerciantes, a la actividad mercantil, ya la facilidad de la circulación y funcionamiento de ellos, ¿ya? Esto también obedece a una economía actual de circulación de bienes y valores, que eso es muy importante y está dentro de la actividad mercantil y comercial. Esto tiene que ver con el desplazamiento de bienes y servicios que le permiten a las personas el disfrute de los mismos y el garantizar el cumplimiento, ¿ya?, de esa obligación, de ese compromiso, ¿ya?, y que haya una seguridad jurídica, inclusive sin que exista riesgo para ello, lo que es y de ser perturbado su titularidad, su valor. Por eso hablamos que esto constituye muchas veces un título ejecutivo. ¿Qué dice nuestra ley de títulos valores? Dice que son documentos necesarios, el artículo 1. Esto es ya lo que dice la literalidad de la ley, ¿ya? Documentos necesarios para ejecutar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna, ¿ya? Ejecutar un derecho que esté establecido en el documento, ¿ya? Pues representan cosas, muebles corporales de carácter mercantil y creación, emisión, transferencias y demás operaciones que en ellos se estipule sean con referente a un acto de comercio, ¿ya? Por eso aquí vemos que por ejemplo, las sociedades, ¿qué hacen? Emiten acciones, ¿ya? Pagan con acciones, ¿ya? Para facilitar la seguridad jurídica y el comercio, ¿ya? Los actos y operaciones que en ellos se refiere, ¿ya?, se regirá, en este caso, por lo que dice este artículo, por las disposiciones de esta ley y las demás leyes especiales. ¿Cuáles son las demás leyes? Estamos hablando del Código Civil, estamos hablando de la ley de mercado de capitales, que son lo que tiene que ver con los bonos, con los bonos no, sino con la bolsa de valores, el mercado de capital. Estamos hablando de que también el Banco Central, el Estado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República, está facultado para emitir títulos valores, en este caso para ser usado dentro de las mismas instituciones del Estado para pagar y adquirir obligaciones, ¿ya? Estamos hablando para ello, también referíamos al Código de Comercio, porque antes de la Ley de Títulos Valores, todo esto estaba regulado por nuestro Código de Comercio, que ha sufrido algunas reformas en base a los cambios y en este caso, estamos hablando de las relaciones comerciales actualmente entre los países, entre las personas y entre los países, ¿ya? Asimismo, también aquí se establece que los documentos y actos que esta ley se refiere, solo, o sea, de títulos valores, los diferentes títulos valores, solo producirán los efectos previstos por la misma, ¿ya? Todo lo que contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley, o sea, lo que dice la letra de cambio, lo que exige la ley, los requisitos, lo que dice expresamente, ese título de valor es lo que se va a exigir, ¿ya? Los efectos. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el valor del negocio jurídico, pero que le dio origen al documento, ni el valor probatorio que en el derecho corresponde a dicho documento. Esto es parte de las disposiciones generales, estos artículos que les estoy aquí mencionando y que estamos analizando son parte de las disposiciones generales que deben tener todos los títulos valores, todos, ¿ya? Todos.
También tenemos que de ahí mismo en las disposiciones generales se establece la capacidad legal para contratar y emitir títulos valor. Dice que dentro de las normas señaladas por esta ley, todos los que tengan capacidad legal para contratar, o sea, para firmar, para emitir y crear libremente toda clase de títulos valores dentro del comercio, ya dentro de las relaciones mercantiles, salvo aquellos títulos que por ley su emisión y creación están sujetas a ciertas clases de restricciones, exigencias, ¿verdad? Entonces, la capacidad aquí está establecida en la misma ley de títulos valores. Por eso es que hablamos de que estos títulos valores son documentos concebidos para una circulación rápida y en el mercado de los valores de crédito, ¿ya? Y esto también es muy importante porque hablamos de seguridad jurídica, que imponen las formalidades que con ellas están dotados por su validez y regulación, o sea, por lo que la ley diga, por lo que la ley establece, requisitos generales, ¿ya?, que deben contener para que cada uno de estos títulos valores tenga validez. Estamos hablando de forma general la letra de cambio, el cheque, el pagaré. ¿Por qué aquí decimos cuáles son más o menos los títulos o valores que la ley regula? Por ejemplo, la letra de cambio, los cheques, el pagaré, la factura, lo que son los bonos, los créditos hipotecarios, las acciones, las letras del tesoro, que esto es que solamente la Tesorería General de la República es que está autorizada para emitir títulos valores, ¿ya?, y que circulan dentro de las relaciones y gestiones del mismo Estado, ¿ya? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en los títulos valores? Aquí los vemos de forma general. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos con más detalle. El librador o el girador, ¿ya? El librado o el girado, el aceptante, el endosatario, el tenedor, el tomador o el beneficiario, el endosante, el garante. El librador o el girador tenemos que es la persona que emite el título valor, ¿ya? Tenemos el librado o el girado a la cual se emite, ¿ya? A nombre de quién se emite ese título valor. El aceptante, la persona, aquí tenemos que acepta ese título valor, por eso hablamos de la firma, y muchas veces en algunos de ellos del aceptante, ¿ya? El endosatario, la persona a la cual se endosa o cobra ese título valor, ¿ya? En este caso, tenemos el tenedor, el tomador o el beneficiario, que puede ser no necesariamente la persona que aparezca mencionada en el título, ¿ya? Por ejemplo, el librado, él puede perfectamente endosar ese título valor a un tercero o beneficiario. Y ese tercero beneficiario puede perfectamente cobrar ese título valor, ¿ya? El endosante, así como el garante del cumplimiento de la obligación, ¿ya?, que conlleva el valor. Aquí estamos por el momento y continuaremos en la segunda sesión. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Estamos nuevamente con la clase de Derecho Mercantil 2, continuando con la unidad número 4. Vamos a seguir hablando de los cheques y del protesto. En este caso corresponde al 8. Vamos a hablar un poco sobre la conversión del cheque, el cheque especial, el cheque cruzado, el cheque abonar en cuenta, los cheques no negociables, del protesto, el concepto de definición, lo que son la utilidad y los plazos requeridos del protesto. Esto es el objetivo a alcanzar aquí. Vamos a que ustedes conozcan. Eso está establecido en la ley de títulos valores, ¿verdad? Lo del concepto, la utilidad y los requisitos del pagaré y el protesto,
¿ya? Igual el concepto del cheque, su emisión, cancelación y prescripción, ¿ya? Esto es para que ustedes adquieran el conocimiento y la seguridad jurídica que este tipo de documentos, ¿ya? De títulos valores que tienen en la categoría de títulos valores, que son negociables y que se desenvuelven dentro de la actividad meramente mercantil, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un cheque con todos sus requisitos, nombre. Aquí tenemos la personalización del cheque, lugar y fecha de expedición, el beneficiario del cheque, la cantidad o valor del cheque en el número, ¿ya? El número de cuenta corriente, la serie, el número del cheque, la firma del librador, el valor del cheque en letra, porque igual lo tiene que tener en número y en letra, el código de emisión del cheque, el nombre del banco que administra la cuenta corriente y el código de barras del lector, ¿ya? Esto tenemos claro que estamos hablando de cheques que deben de ser emitidos por una, en este caso, entidad bancaria, ¿ya? Aquí tenemos qué cosa es un cheque para identificarlo, ¿verdad? Estamos hablando que es un documento, es un título de valor en este caso. Y nos permite dentro de las relaciones de comercio realizar pagos de manera segura, ¿ya? Lo podemos hacer pagos de forma electrónica y lo podemos hacer los pagos de forma física, entregando el documento, yendo a la sucursal bancaria y procediendo al cobro del documento. En este caso se lo podemos, si usted tiene una cuenta corriente, ¿verdad? Puede y tiene cheques autorizados y numerados por el banco, ya la entidad bancaria donde usted tiene su cuenta. Usted lo que hace es rellenar los espacios, le pone un valor a nombre de una persona determinada, en este caso, para que esa persona proceda al cambio en la entidad bancaria donde usted tiene una cuenta corriente, ¿verdad? Funciona como una orden escrita, ¿ya? Como que le ordenamos al banco a través de ese documento que pague esa cierta cantidad de dinero de nuestra cuenta, ¿verdad? De la persona o empresa a la que entregamos el cheque. Es una forma común de pago utilizada para transacciones comerciales o personales dentro del área mercantil, comercial, de toda índole. Al emitir ese cheque debemos asegurarnos de tener saldo en la cuenta, ¿ya? Para cubrir lo que es el monto especificado y evitar, en este caso, proceder a la vía judicial para el cobro, ¿ya? Como corresponde, haciendo uso del protesto. Una vez que el cheque es depositado o cobrado, el dinero es transferido al beneficiario. ¿Qué dice la ley de títulos valores de la conversión del cheque? Y esto es que el cheque solo puede emitirse si el librado tiene en poder del banco librador, el librador tiene en poder del banco que es el librado, fondos de los cuales tenga derecho a disponer mediante cheque y de conformidad a un convenio expreso o tácito. O sea, como le decía, debe tener una cuenta en el banco, debe tener fondos suficientes para cubrir el valor de ese cheque, para así poder el banco pagar ese valor. Sin embargo, el título valdrá como cheque aun cuando no se haya observado esta prescripción. O sea que efectivamente si está la cuenta ahí abierta, pero no tiene fondos suficientes y se emitió un cheque, el banco te va a poner una razón de fondos insuficientes o falta de fondos, te va a poner el banco, ¿verdad? Entonces se puede proceder a la vía judicial al cobro de ese cheque, ¿ya? Y tiene valor jurídico. Existe un convenio táctico por el hecho que el banco proporcione al librador formularios especiales para la expedición de cheque, ese es el convenio del cheque, ¿ya? O le acredite la suma disponible en cuenta de depósito a la vista.
En este caso, los bancos formarán cuadernos impresos de formularios de cheque y talonarios de los mismos. O sea, estos formatos, estos talonarios impresos, ¿ya? De los mismos, donde los cuentavientes solo rellenan los espacios con numeración correspondiente, se entregarán bajo recibos, ¿ya? Asimismo también, y deben de estar autorizados por la superintendencia de banco, ¿ya? Los recibos deberán contener la numeración sucesiva de los cheques y la aceptación por parte del librador de las regulaciones propias del convenio del cheque sujeto. O sea, la persona que le entregan cheques de una entidad bancaria se sujeta a las regulaciones propias de la ley de banco y otras instituciones, el Banco Central de Nicaragua, todo lo relacionado al cheque, a la emisión y a las regulaciones de los bancos en los cheques. Ese uso de los formularios por parte del librador, estamos hablando que es la aceptación tácita de dicha regulación. En el momento en que usted apertura la cuenta, deposita el dinero y le entregan ese talonario con una numeración específica, ¿ya? Significa que usted está aceptando tácitamente esas regulaciones, ¿ya? Y previa autorización del banco, el librador podrá usar formularios especiales. Aquí tenemos que el librador conservará los talonarios de los cheques librados, ¿ya? Y esos talonarios deben contener el número del cheque correspondiente, la fecha de libramiento, la cantidad del cheque, nombre del beneficiario o la circunstancia de ser el portador, y asimismo la nota del cheque inutilizado en su caso. Esto es, por ejemplo, si usted se equivoca a la hora del dato y pone la información en ese talonario, el cheque. Usted debe cumplir con todos estos requisitos porque son las condiciones y exigencias que el mismo banco le pone en ese contrato cuando usted acepta, ¿ya? Usar este procedimiento de título valor, denominado documento, ¿verdad? El librador está obligado con el librado, en los términos del convenio del cheque, a cubrir esto hasta imponer de los fondos disponibles, a menos que haya disposición legal expresa que lo libere de esa obligación, o que tuviera sospecha fundada del dolo o falsedad, en cuyo caso deberá dar aviso al librador cuando estamos hablando que hay una falsificación de firma, alteración de la documentación, tachaduras y esas cosas, ya que haya dolo o falsedad. Al librador que paga son aplicables las disposiciones de los títulos valores en el orden al deudor que cumple la prestación de consigna en el título, y el importe de los cheques pagados se debitarán a las cuentas. El librador comete el delito de estafa, estamos hablando si es de forma dolosa, que emite un cheque con fondos insuficientes o por falta de fondos, ¿ya? Y no es pagado, ¿ya? Con los fondos disponibles por no tener autorización para expedir cheques a cargo del librado o por inexistencia de la institución girada o carencia de la autorización para recibir depósito en cuenta y giros de cheque, se reputará que el librador no tuvo intención dolosa, ¿ya? Si no es responsabilidad del librador, ¿ya? A menos que pruebe que él no tuvo nada que ver, ¿ya? Pero si hay responsabilidad, ¿ya? Si hay falsificación por parte del librador, ¿ya? Entonces sí comete el delito de estafa. Pero estamos hablando de que en la vía penal se reputa la estafa de cheques sin fondo, ¿ya? Se reputará que el librador no tuvo intención dolosa cuando paga a más tardar dentro de las 24 horas de haber tenido el conocimiento de que el cheque no fue pagado. Esto es conforme al procedimiento del protesto, ¿ya?
no te pague el banco, te vas donde el librador. A través de un acta notarial, con el notario va y notifica y requiere de pago, ¿ya? Sobre el valor. E inmediatamente viene el librador, perdón, y paga ese valor, ¿ya? Entonces, dentro de las 24 horas, y ahí no hay intención dolosa. En los casos del párrafo primero, independiente de la pena más alta por estafa, ya hay otros elementos de la estafa que se establece, pero si hablamos de estafa de cheque sin fondo, el Código Penal de Nicaragua establece un procedimiento, ¿ya? Y debe resarcir inclusive los daños al tenedor de los daños y perjuicios que con el libramiento del cheque le causare, ¿ya? Porque él va a tener que pagar un notario para que le haga el acta notarial y le notifique, ¿ya? Y en este caso no serán inferiores del 20% del valor del cheque, que es los daños y perjuicios. Cuando sin justa causa el librado se niega a pagar un cheque, responderá al librador por los daños y perjuicios que con ello le ocasiona. Y en ningún caso la indemnización será inferior al 20% del valor del cheque. Estos son, ven en esta pantalla, los tipos de cheques, cómo se clasifican los cheques en este caso, ¿verdad? Aquí tenemos cheques especiales y cheques cruzados, cheques fiscales, cheques de viajeros, circulares con talón de recibo, cheques en abono en cuenta, cheques certificados, cheques sobre el librado y cheques no negociables. Vamos a ver cada uno de ellos. Los cheques especiales, estos se elaboran a pedido de una empresa y son diferentes a los cheques estándares. O sea, tiene que el banco tener la autorización para ello, ¿verdad? La empresa se lo pide al banco, pero también, digamos, solo para establecer relaciones comerciales con ellos directamente. Pero el banco también tiene que tener autorización por la superintendencia. Banco Central, la superintendencia, para poder emitir un talonario diferente a los demás, ¿ya? Que son elaborados por un proveedor autorizado del banco, que es lo que le estoy refiriendo. Y deben de cumplir con las características específicamente técnicas y de seguridad siempre que establece el banco, y deben de corresponder a formulario idéntico al modelo autorizado por el banco. O sea, debe tener los elementos de los formularios idénticos al modelo autorizado por el banco, pero también debe tener identificación especial porque son a pedido de determinada empresa para determinada actividad económica. Asimismo, también tenemos los cheques cruzados, que son cheques comunes. Se les hacen 2 líneas en uno de los bordes. Esto indica que no pueden ser cobrados en ventanilla y que solo pueden ser depositados a una cuenta bancaria. Esto es la característica. Las 2 líneas no pueden ser cobradas en ventanilla y tienen que ser depositados en una cuenta bancaria. Los cheques a abonar en cuenta, aquí tenemos que el librador o el tenedor de estos cheques puede prohibir que el mismo sea pagado en efectivo, poniendo en el adverso, en sentido transversal, la expresión para abonar en cuenta, o sea, solamente es para acreditarlo a una cuenta, para depositarlo a una cuenta. Hablamos de los cheques certificados, se pagan desde la cuenta del emisor, una vez que el banco verifica que la cuenta tiene fondos suficientes. En este caso, cuenta del emisor, rellena el cheque, va al banco, el banco se lo certifica para entregar a la empresa con la cual tiene relación mercantil o comercial. Tenemos los cheques no negociables. Tienen que tener esa cláusula no negociable y no pueden ser pagados más que al propio beneficiario o a petición de este acreditado en su cuenta corriente.
Esa cláusula debe ponerse también por el banco a petición del cliente, ¿ya? Y debe de ser puesta por un endosante con los mismos efectos. Ahí no hay ninguna duda tampoco, ¿verdad? Del cheque sobre el librador. Aquí el banco, en este caso, puede librar este cheque de caja a cargo de sus propias dependencias. En este caso, solo podrá librarse solamente a favor de una persona determinada y no serán negociables. Y estos cheques deben contener la denominación de cheques de cajero, ¿ya? Cheque de la gerencia u otras equivalencias para que tenga valor. Del cheque circular, aquí los bancos autorizados para ello deben de tener autorización para ello, ¿verdad? Y por la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, y estos podrán emitir cheques a la orden, pagadero a la vista, en cualquiera de las sucursales, oficinas o corresponsales que de cualquier manera sean indicados por el emitente. Solamente podrán emitirse por una suma de dinero que estén disponibles en poder del banco, ¿ya? El banco emitente en el momento de la emisión, ¿sí? Y esa denominación de cheque circular inserta en el texto mismo, o sea, debe tener la nota especial. El cheque de viajero, esto lo emiten igual los bancos, tienen que tener las autorizaciones o permisos, y lo que hace uno es que va y compra en el banco determinada cantidad de cheques de viajero por valores específicos, ¿ya? Y uno los paga dentro de las relaciones comerciales y mercantiles en el momento, en los negocios, y todo, donde uno va realizando ese viaje, ¿verdad? Y en este caso, uno es el que lo pone a circulación por el librador o por las sucursales correspondientes autorizadas, porque uno paga con ese cheque, ¿verdad? Pero después, al que uno le paga, él va a cobrar ese cheque al banco, a la entidad. Por eso es que le digo que debe tener fondos el banco para pagar esa emisión de cheque de viajero. De los cheques con talón para recibo, estos cheques llevan adherido un talón, una hoja, significa una hoja, que deberá ser firmada por el tenedor al cobrar el título. Y los cheques no son negociables, ¿ya? No son negociables, esa es otra condición. Hablamos de los cheques fiscales. Estos son librados por el Estado, el fisco, en este caso Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es válida la suscripción mediante la reproducción mecánica de la firma de quien lo hace por el fisco. Todo es impreso mecánico. Y esta forma de emisión se podrá indicar abreviadamente en número y no necesita la indicación del lugar de pago y la emisión, ¿ya? Y además de ello, pues se pueden cobrar todos estos tipos de cheques. Estamos hablando que tienen para que prescriben a los 6 meses, ¿ya? Para todos, de forma general, según lo que dice la ley de títulos valores. Hablamos del protesto. El protesto es una forma auténtica que un título no ha sido aceptado o pagado por la entidad bancaria. Ya, entonces lo hace un notario público, uno busca al notario público, después que le pone el banco la razón de fondos insuficientes o falta de fondos. Entonces el notario levanta un acta, no necesita testigo, con solamente que lee el informe, tiene el documento, el título valor, ¿verdad? Y se lo lleva, en este caso, el tenedor que iba a cobrarlo al banco, ¿ya? El notario levanta un acta notarial en un documento separado, ¿ya? Y en el título, o sobre el duplicado o sobre la copia en caso necesario en la hoja adherida a ello. Pero normalmente lo hace un documento separado. Adherido, pues, se adhiere después, es parte del cheque.
La hoja de prolongación puede agregarse también por el notario, el cual en todo caso deberá poner su propio sello sobre la línea de la unión. Cuando hablamos de documentos separados, dice la ley que el notario debe hacer mención del mismo en el título. O sea, para que estamos hablando que esa continuación de ese documento separado se refiere a la hoja anterior, ¿ya? O en la copia inclusive, ¿ya? Tenemos también que el documento original del protesto se entrega al portador del título. ¿Cuál es el objetivo del protesto? Requerirlo de pago. Es como un requerimiento de pago. Vas y lo notificas y le das un plazo establecido y lo requerís para que pague, ¿ya? Si lo hace en menos de 24 horas o en las 24 horas, no es doloso. Y aquí terminamos en este caso. Pero tengan claro que el cheque podemos ir también a hacer uso en la vía civil, ¿ya? Conforme les explicaba anteriormente y les anexé ahí un documento, lo que dice el CPCN, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Sepan lo que también hay este material, hay más material que va alrededor de este documento para que tenga todo el conocimiento completo con relación a los cheques y el protesto. Muchas gracias. Buen día, buenas noches a todos los presentes. Soy Blanca Rosa Calero. Estamos en la unidad hablando siempre sobre los cheques y el protesto. En este caso es la sesión número 8, ¿ya? La importancia de esto es que ustedes conozcan los diferentes tipos de cheques que regula la ley de títulos de los valores, así como cómo funciona o cómo opera lo que es el protesto notarial, ¿ya? Que es requisito fundamental por si van a proceder a la etapa de cheques sin fondo en la vía penal o en la vía, digamos, o civil, según el CPCN. ¿Ya? Esto estará acompañado con lecturas complementarias, videos explicativos, en este caso sobre todo el contenido de la clase. Ya hay una presentación PowerPoint donde también, igual que la lectura, se detalla todo el contenido de la clase, que es importante para que ustedes lo apliquen dentro de las relaciones mercantiles comerciales. Gracias.